cualquier cosa que nació. Yo soy tan perfecto como Dios, a su semejanza me creó y su autoridad me delegó. Luego a esta tierra me envió y de carne y hueso me vistió, de toda su gloria me ungió. Un saludo cordial a todos los bendecidos en todas las naciones. Hola, me llamo Corbin López y yo soy un ministro competente de este nuevo pacto y del ministerio Reinando en Vida. Y hoy quería hablar sobre quién verdaderamente fue José Luis de Jesús Miranda. ¿Fue Jesucristo hombre? ¿O simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para predicar conforme al verdadero evangelio? Y bueno, yo quería comenzar este video con lo que está escrito en el libro de los Romanos, en el capítulo 2 y en el versículo 16. Está escrito de que vendrá un día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio que le fue dado específicamente al apóstol Pablo. Y bueno, la pregunta es que cómo Dios va juzgando los secretos de los hombres conforme al evangelio de Pablo. Bueno, Él no lo hace a través de una sola persona. Lo repito, Dios no va juzgando los secretos de los hombres conforme al evangelio que le fue dado específicamente al apóstol Pablo a través de una sola persona. Porque si es así, ¿dónde queda el cuerpo de Cristo? Entonces, también está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 1 y en adelante, de que todos nosotros somos ministros y administradores de los misterios que tienen que ser revelados. Entonces, pero cuando tú lees el versículo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, está escrito que nosotros no debemos juzgar nada ante que el Señor venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Entonces, cuando vemos el paralelismo estructural y cuando comparamos los versículos y cuando vemos lo que está escrito por el mismo autor, podemos entender de que Dios va juzgando los secretos de los hombres conforme al evangelio que le fue dado específicamente al apóstol Pablo y aclarando lo oculto de las tinieblas a través de los administradores y los ministros de los misterios que tienen que ser revelados y no a través de una sola persona, porque si es así, ¿dónde quedan los ministros? ¿Dónde quedan los ministros? ¿Dónde quedan los administradores? ¿Dónde queda el cuerpo de Cristo? Entonces, también está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 52 y en el versículo 6, de que el Señor dijo antes que se manifestó en carne, de que mi pueblo conocerá mi nombre. Entonces, podemos entender de que antes que el Señor se manifestó en carne, Él se llamaba Jehová. Pero una vez que el Señor se manifestó en carne, ya Él cambió su nombre al nombre que es sobre todo nombre. Conforme a lo que está escrito en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 7 y en adelante, está escrito de que Él cambió su nombre al nombre que es sobre todo nombre y el nombre que es sobre todo nombre en los cielos, la tierra y hasta abajo de la tierra es Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Y que Jesucristo, lo repito, es el nombre que es sobre todo nombre y toda lengua confesaré que Jesucristo es el Señor. No José Luis, no Cristo Lisbeth, no Melquisedec, es Jesucristo. Y fíjate, también está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 5, de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero cuando leemos el versículo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, está escrito de que Jesucristo hombre fue el que dio su vida en rescate por nosotros. Entonces, José Luis, cuando él leía ese versículo, él creía que Pablo estaba hablando de otra manifestación de Jesucristo que estaba por venir. Pero no, Pablo estaba hablando del que dio su vida en rescate por nosotros. Jesucristo hombre fue Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret fue el que puso fin a la ley, el que destruyó al diablo y el que quitó el pecado del medio. No José Luis, ¿sabes? Pablo estaba hablando del que dio su vida en rescate por nosotros. Pablo en ningún lado estaba hablando de otra manifestación de Jesucristo que estaba por venir. No, él dijo que Jesucristo hombre, de que Jesucristo hombre fue el que dio su vida en rescate por nosotros. Y yo estoy seguro que muchos creen que cuando Pablo dijo eso,
él estaba hablando del mismo espíritu que estaba en Jesús de Nazaret. Y de que Pablo estaba hablando de otra manifestación en donde el mismo espíritu que estaba en Jesús de Nazaret va a estar en esa otra manifestación. Porque José Luis decía, no, es que es el mismo espíritu que está en mí. Pues el mismo espíritu de Jesús está en mí también. También como está en los ministros. Pero no es que nosotros somos Cristo. Fíjate, está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 16, de que más todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué va a ser necesario de que Dios tendría que manifestarse en carne otra vez para caminar y habitar entre nosotros y para predicar conforme al verdadero evangelio de la incircuncisión si ya nosotros tenemos la mente de Cristo? Si ya nosotros tenemos la mente de Cristo y si ya nosotros somos ministros, ¿por qué va a haber una necesidad en donde Dios tendría que manifestarse en carne otra vez para caminar y habitar entre nosotros y para predicar conforme al verdadero evangelio de la incircuncisión? Si Dios no necesita hacer eso, Él simplemente tiene que usar un maestro o un vaso de honra o un ministro para hacer eso. Él no tiene que manifestarse en carne otra vez. Ya Dios hizo eso con Jesús de Nazaret, murió y resucitó y hizo su trabajo. Y fíjate, está escrito también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6 y en el versículo 16, de que Pablo dijo de que antes que el Señor se manifestó en carne, Él dijo que yo caminaré y habitaré entre ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, otra vez José Luis no estaba leyendo bien y él creía que Pablo estaba hablando de otra manifestación de Jesucristo que estaba por venir. Pero no, Pablo estaba hablando del que ya caminó y habitó entre nosotros. Pablo solamente estaba contando lo que ya pasó. Pablo en ningún lado estaba hablando de otra manifestación de Jesucristo que estaba por venir. No, Pablo estaba hablando del que ya caminó y habitó entre nosotros. Pablo estaba hablando del que ya dio su vida en rescate por nosotros. Porque, fíjate, lo repito, está escrito en la segunda carta, en esa segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6 y en el versículo 16, de que el Señor, de que Pablo dijo que el Señor, antes que se manifestó en carne, dijo que yo caminaré y habitaré entre ellos y yo seré su Dios. Entonces podemos entender de que Jesús fue el mismo Dios. Y Jesús, siendo el mismo Dios, ya caminó y habitó entre nosotros. Entonces podemos concluir de que en ningún lado Pablo estaba hablando de otra manifestación de Jesucristo que está por venir. Y bueno, también está escrito en el libro de los Romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 9, en el versículo 9, de que Cristo fue el que murió, resucitó y volvió a vivir. Entonces, José Luis leía ese versículo y él dijo que no, yo soy el que volvió a vivir. Y otra vez él no estaba leyendo bien y él creía que Pablo estaba hablando de otra manifestación de Jesucristo que está por venir. Pero no. Lo que pasa es que una vez que Cristo murió y resucitó, claro que volvió a vivir porque ya resucitó. Claro que volvió a vivir porque una vez que resucitó, volvió a vivir. Él volvió a vivir con ese mismo cuerpo glorificado y transformado. Pero una vez que Cristo resucitó de los muertos, ya él no viene a ser judío. Él viene a ser Dios sobre todas las cosas. Él viene a ser Dios con nosotros. Conforme a lo que está escrito en el libro de los Romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 5. Entonces, José Luis, lo que pasa es que él leía muchos versículos de Pablo y él siempre estaba insistiendo de que Pablo estaba hablando de otra manifestación de Jesucristo que está por venir, pero no. Pablo siempre estaba dando la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de lo que ya Él hizo por nosotros. No es que Él estaba hablando de otro que está por venir. No. Y fíjate, también está escrito creo que sí, en el libro de los Romanos,
en el capítulo 16 y en el versículo 25 de que el que te puede confirmar conforme al evangelio de Pablo es el mismo Jesucristo. Entonces, José Luis leía ese versículo y dijo, bueno, tiene que ser que yo soy Jesucristo, porque yo soy uno de los únicos que ha predicado conforme al verdadero evangelio. Entonces tiene que ser que yo soy Cristo. No, José Luis fue un maestro, un ministro, un pastor, un vaso de honra, un creyente, un buen soldado y un instrumento que Dios utilizó para predicar conforme al verdadero evangelio que le fue dado específicamente al apóstol Pablo para los gentiles. Pero no es que José Luis es Dios. José Luis no fue Dios. Él fue un hijo de Dios, pero él no fue Dios. Dios le usó. Ya eso es otra cosa, pero no es que José Luis fue Dios. Y fíjate, está escrito también en el libro de Números, en el capítulo 23 y en el versículo 19, de que Dios no es hombre ni hijo del hombre para mentir a su pueblo. Cuidado, hello. Entonces, José Luis, yo recuerdo que él dio un conteo regresivo y él dio una fecha para la transformación. Entonces, mi pregunta es, a los que creen que José Luis fue Dios, es que si en verdad José Luis fue Dios, ¿por qué Dios andaba mintiéndole a su pueblo? Dando una fecha para la transformación, dando un conteo regresivo, y cuando llegó el supuesto día de la transformación, nada pasó. Yo todavía veo que yo soy un ser humano, que yo tengo que ir al baño, y que yo tengo que comer, y tengo que estudiar, tengo que ir a la escuela. Yo no veo que tengo un cuerpo inmortal todavía, yo no lo veo. Todavía yo veo que soy un ser humano. Tú sabes, mi identidad es mi espíritu, pero todavía yo veo que también tengo un carne puesto. Entonces yo no veo que yo fui transformado. Está escrito en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 20, de que cuando el Señor vendrá, Él vendrá para transformar, no para morir. Dice, Él vendrá para transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Y José Luis murió, sus años se acabaron y no transformó a nadie. Él mismo dijo que mis años no acabarán. Y fíjate, sus años se acabaron. Él murió, su cuerpo terrenal murió, pero su espíritu fue salvo en el día del Señor. Y tú sabes que yo quiero que este mensaje va directamente a Martín Guío, a los seguidores de Martín Guío y a todos los que están en la ciencia de JH. Martín, tú sabes más que 3 cosas del Evangelio para estar en esa falsedad. Te invito a estudiar la Biblia. Levántate un muerto y Cristo te alumbrará. Y Martín, lo que yo he visto es que tú dices que el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo, pero tú lo pones como que ese nombre pertenecía a un ser humano llamado José Luis de Jesús Miranda. Entonces tú dices que el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo, pero tú tienes tus ojos puestos en José Luis. Tú tienes tus ojos puestos en José Luis. Tú no lo tienes en Jesucristo. Tú estás mirando a José Luis. Y eso es porque tú sigues repitiendo los calqueos viejos de José Luis. Porque tú dices que el nombre que sobre todo nombre es Jesucristo. Ustedes dicen que tienen los ojos puestos en Cristo, pero en realidad lo tienen puesto en José Luis. Y yo he visto que hay una diferencia entre lo de tu kiosco, Martín, y lo de la ciencia de JH. Porque lo de la ciencia de JH dicen que el nombre que sobre todo nombre es José Luis de Jesús Miranda. Ellos dicen que el nombre del Señor Todopoderoso es José Luis de Jesús Miranda. Y tus seguidores, Martín, dice que el nombre que sobre todo nombre es Jesucristo. Pero lo ponen como que ese nombre pertenecía a un ser humano. Entonces, pero si tú lo crees, no hay ninguna diferencia porque todos ustedes están en idolatría. Es lo mismo, es el mismo perro con diferente colear. Y tú sabes lo que pasa a los que están en idolatría.
Está escrito en el libro de los Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 23, de que cuando hay alguien que está cambiando la gloria del Dios incorruptible y poniéndolo semejante a hombres mortales, el mismo Dios, no Satanás, porque Satanás ya fue destruido, pero de que el mismo Dios te entrega a las pasiones desordenadas de tu carne, el mismo Dios lo hace. Él te entrega a un espíritu de estupor y de confusión. Él te manda un poder engañoso. Imagínate, el mismo Dios. Martín, te tiene que salir de esa idolatría. Tantos años que tú estás en gracia y para tú seguir promoviendo un hombre, una imagen. Eso es idolatría. Fíjate, Pablo dijo que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el profeta Jeremías dijo que maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Yo tengo mis ojos puestos en Jesucristo el resucitado y en el evangelio de la incircuncisión, que fue el evangelio que le fue dado específicamente al apóstol Pablo. Y para lo de la ciencia de JH, oye, ¿dónde está escrito en la Biblia de que José Luis es el nombre que es sobre todo nombre y de que el nombre del Señor Todopoderoso es José Luis? ¿Dónde está escrito eso? Dice que el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo, el resucitado. Esto es por Jesucristo y por lo que está escrito. Mira, yo no ando ahí dando prédicas y lecturas que son en base de mis propias opiniones. A mí me gusta mostrar las evidencias, porque si yo ando ahí dando prédicas y lecturas que son en base de mis propias opiniones, si es así yo soy un necio, pero no. Todo lo que te estoy hablando ahora es conforme a lo que está escrito. Está escrito también en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 11 y en adelante, de que el único nombre que trae salvación a la humanidad es Jesucristo. Jesucristo. En ningún lado dice José Luis. En ningún lado. Pablo, imagínate, aún Pablo teniendo tanto conocimiento, él siempre daba la gloria, la honra y la alabanza al Señor Jesucristo. José Luis no fue Dios, él fue un hijo de Dios. Lo repito, él fue un maestro, un ministro, un pastor, un vaso de honra, un creyente, un buen soldado y un instrumento que Dios utilizó para predicar conforme al verdadero evangelio de la incircuncisión. Pero no es que José Luis fue Dios. Nada. Jesucristo, hombre, fue el que dio su vida en rescate por nosotros. Jesucristo, hombre, fue el que nos santificó, el que nos redimió y el que nos perfeccionó por una sola ofrenda. No José Luis no murió en una cruz. Cuidado. Y Martín, si después tú quieres pelear contra lo que te estoy diciendo ahora mismo, y ya no estás peleando conmigo, ya estás peleando con el mismo Jesucristo, porque está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo y en adelante. No, y en el versículo 1 y en adelante, de que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Entonces, si tú quieres pelear contra lo que te estoy diciendo ahora mismo, ya estás peleando contra el verbo. Y el verbo es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el fundamento. Entonces, si después tú quieres pelear con lo que te estoy diciendo ahora mismo, ya no estás peleando conmigo, estás peleando con el mismo Jesucristo. Y yo decidí a coger estos mismos versículos que ustedes usan para promover que José Luis fue Dios y para dar la interpretación correcta. Es que ustedes tienen que leer el contexto, tienen que leer bien. Porque si no leen bien, caen en falsa doctrina. Esto es por Jesucristo y por lo que está escrito. Nosotros aquí en el ministerio Reinando en Vida, tenemos los ojos puestos en el resucitado. El resucitado es Dios sobre todas las cosas. Fíjate, también José Luis decía que esa profecía de lo que está escrito en el libro de Isaías en el capítulo 52 y en el versículo 6, de que esa profecía no pertenecía a Jesús de Nazaret. No, esa profecía, sí,
Porque para tú decir que esa profecía pertenecía a José Luis, eso es blasfemia. Esa profecía del profeta Isaías le pertenecía al nacimiento de Jesús de Nazaret y a nadie más. Era a Jesús, era para Jesús, no para José Luis. Lo repito, ¿dónde está escrito de que el nombre que es sobre todo nombre es José Luis? Eso no está escrito en la Biblia. ¿Dónde está escrito eso? Los de la ciencia de Jotache dicen, no, José Luis Espíritu. José Luis Espíritu. ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. No solamente estoy invitando a Martín para leer la Biblia, sino a todos ustedes los que están en la ciencia de Jotache. Y también estoy reprendiendo a todos ustedes, porque todos ustedes están en la misma cosa. Todos ustedes están en idolatría. Todos. Todos ustedes están en idolatría. Y si tú sigues, y si todos ustedes siguen en la idolatría, nada te va a ir bien. Nada. Lo repito, el mismo Dios te entrega a las pasiones desordenadas de tu carne para que tú creas la mentira. El mismo Dios te entrega un poder engañoso, te entrega a un espíritu de estupor, te entrega a confusión. El mismo Dios, Jesucristo. Está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y en el capítulo 6 y en el versículo 16, de que el único inmortal y el único Señor de señores y Rey de reyes que habita en luz inaccesible es Jesucristo. Él es Jesucristo, es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es Dios, Él es el Rey, no José Luis. Todos ustedes los que están en la ciencia de Jotache dicen que José Luis es el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor Todopoderoso y es el nombre que es el nombre del Señor de señores y Rey de reyes. Que ustedes dicen que José Luis es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Dónde está escrito eso? Lo repito, mira, mi pregunta es a los de la ciencia de Jotache y a los de Martín, es que si José Luis fue Dios, entonces ¿por qué Dios andaba ahí mintiéndole a su pueblo, dando un conteo regresivo, dando una fecha para la transformación, diciendo que sus años no se acabarán? Y fíjate, sus años se acabaron. Su cuerpo terrenal murió, pero su espíritu fue salvo en el día del Señor. Ustedes no están reteniendo la sana doctrina que le fue dado específicamente al apóstol Pablo. Ustedes tienen que leer bien, tienen que leer el contexto. Yo no ando ahí diciendo algo que no es conforme a lo que está escrito. Yo soy un ministro puesto para la defensa del evangelio. Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 6, de que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito. Número 1. Número 2, él dijo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 13, de que nosotros como ministros creemos y hablamos conforme a lo que está escrito. Y también Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 15, de que él debía ocuparse en la lectura y la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Hello, hello. Martín, tú sabes más que 3 cosas del evangelio para estar en eso. Te estoy reprendiendo en el nombre de Jesucristo y te estoy reprendiendo en amor. No con un amor fingido, sino un amor con conocimiento, un amor con sabiduría, un amor con inteligencia. Te estoy reprendiendo en amor, no en un amor fingido, porque un amor fingido no es amor. Y tú sabes que yo voy a orar por usted, yo voy a confesar por usted. Yo recibo, Martín, y no solamente Martín, sino los seguidores de Martín y todos los que están en la ciencia de Jotache, que Dios da a todos ustedes un espíritu de sabiduría y revelación para comprender lo que te estoy diciendo ahora mismo, para entender lo que te estoy diciendo ahora mismo. Yo recibo que el Señor, Martín, que Él te alumbra los ojos de tu entendimiento, para que puedas entender de lo que te estoy diciendo ahora mismo es correcto.
Esto es por Jesucristo y por lo que está escrito. Esto es todo lo que yo digo ahora, todo lo que te estoy diciendo ahora mismo es conforme a lo que está escrito en las 14 epístolas del apóstol Pablo para los gentiles. Y no solamente para los gentiles, sino para todos los escogidos del Señor Jesucristo. Y está escrito también en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 27, de que Jesucristo le dio todo el consejo al apóstol Pablo. Le dio todo el consejo al apóstol Pablo. Todo el consejo. Entonces, si todos ustedes creen en lo que fue revelado específicamente al apóstol Pablo, y si todos ustedes creen que Pablo recibió todo el consejo de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de ustedes van a tener una razón para decir de que lo que te estoy diciendo ahora mismo es incorrecto, porque todo lo que te estoy diciendo ahora mismo es conforme a lo que está escrito en las 14 epístolas del apóstol Pablo para los gentiles. ¿Sabes qué? También está escrito en la carta del apóstol Pablo a los hebreos y en el capítulo 9 y en el versículo 27, 26 y en adelante, de que una vez que Cristo quitó el pecado del medio, Él aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Entonces José Luis decía que él tenía que ser que Él fue Dios porque su prédica era sin relación con el pecado. Pero no, eso es incorrecto. Lo que está escrito en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 26, lo que está escrito ahí, eso significa de que una vez que Cristo quitó el pecado del medio, claro que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Porque una vez que lo quitó del medio, ya Él santificó nuestro espíritu, justificó nuestro espíritu y redimió nuestro espíritu. Entonces cuando Él vendrá, cuando Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, Él aparecerá con ese mismo cuerpo glorificado y transformado. Entonces, lo que pasa es que todos ustedes que están con Martín, la ciencia de JH, dicen que no, es que José Luis fue Jesucristo, pero lo que pasa es que era otro velo. No, ¿cómo? Dios no anda cambiando su velo. Su velo es Jesús. Jesús. No José Luis. Jesús. Está escrito en la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 8 de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y para siempre. Entonces, si Jesucristo resucitó y después Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, con ese mismo cuerpo glorificado y transformado, ¿por qué yo voy a tener una razón para decir que no es que Dios anda cambiando su velo? No, no. Mira, Martín, te estoy reprendiendo en amor y no solamente a usted, sino a todos los que están en la ciencia de JH. Todos ustedes, estoy reprendiendo a todos ustedes en amor. No le quiero faltar el respeto ni nada. Es que ustedes no están reteniendo la forma, no están reteniendo la sana doctrina que le fue dada específicamente al apóstol Pablo. Y esto es el parte 1. Y después creo que va a venir un parte 2. Soy uno más en este mundo, soy un bendecido, sabio y justo, salvo desde antes de la fundación del mundo. En amor yo fui predestinado, en su sangre soy justificado, no hay ninguna mancha de pecado en mi ser. Es así, todo lo que digo, esto no es un mito, todo está escrito, todo está escrito, todo está escrito. No soy cualquier cosa que nació, yo soy tan perfecto como Dios, a su semejanza me creó y su autoridad me delegó.
carne y hueso me vistió.